Mi pareja de más de 10 años se volvió fría y distante y pensé que me engañaba, pero la verdad era peor, me cambió por una inteligencia artificial. Sírvete algo de tomar y ponte cómodo, porque esto va a ser largo, ya que lo que voy a contar abarca desde hace poco más de un año hasta esta misma semana. Los nombres están cambiados, por razones que se van a entender solas. Bien, aquí va el contexto de fondo. Thorsten y yo nos conocimos hace más de 12 años, por amigos en común, y empezamos a salir a los pocos meses. Llevamos más de una década juntos y construimos una vida entera en ese tiempo, una casa, 2 animales, un grupo de amigos que era de los dos, esa clase de rutina compartida que uno deja de ver de tanto tenerla. Hasta hace cosa de un año, si alguien me hubiera preguntado, yo habría dicho sin dudarlo que Thorsten era mi alma gemela. Podíamos hablar durante horas de absolutamente nada sin aburrirnos jamás. Éramos de esas parejas que se cuentan todo, hasta lo aburrido, sobre todo lo aburrido. Tomen nota de esto último, de lo mucho que hablábamos, porque es justo lo primero que se rompió y va a ser importante más adelante. Retrocedamos entonces a hace un año, más o menos, que es cuando empezó todo. Al principio no fue nada concreto, fue más una sensación. Thorsten se fue poniendo distante, no de un día para otro, sino de a poco, como una marea que baja tan lento que uno no se da cuenta hasta que mira y el agua ya está lejísimos. Empezó a estar como desconectado cuando pasábamos tiempo juntos. Estábamos en la misma habitación, en el mismo sofá, y sin embargo yo sentía que él no estaba ahí del todo, que una parte de él estaba en otro lado al que yo no tenía acceso. Llegamos al invierno pasado, y ahí apareció la primera señal concreta, el teléfono. Thorsten siempre había sido de esas personas que dejan el teléfono boca abajo en la mesa cuando conversan, de las que te miran a los ojos cuando les hablas. Pero en algún momento eso cambió. El teléfono dejó de soltarlo. Lo tenía en la mano todo el tiempo, incluso mientras hablábamos. Yo le contaba algo de mi día y veía sus ojos bajar a la pantalla, teclear algo, volver a mí a medias. Al principio pensé que era trabajo, o esa costumbre fea que tenemos todos ahora de vivir pegados a la pantalla. No le di importancia. Avancemos unos meses. Fue entonces cuando apareció algo que sí me asustó de verdad. Thorsten dejó de acordarse de las cosas. Y no hablo de olvidar dónde dejó las llaves. Hablo de tener una conversación, una de verdad, sobre algo importante, y 2 días después él sin la menor idea de haberla tenido. No era que lo recordara distinto, es que directamente no estaba, como si esa conversación nunca hubiera ocurrido para él. Al principio me lo tomaba casi con humor, le decía que se estaba poniendo viejo, que tenía la memoria de un pez. Él se reía y me seguía el chiste. Ninguno de los dos entendía todavía lo que en realidad estaba pasando. Con el tiempo esos olvidos se volvieron un patrón, y el patrón me empezó a doler. Porque una cosa es olvidar un detalle, y otra muy distinta es que la persona que amas no recuerde nada de lo que le importa a uno, como si tus palabras entraran por un oído y salieran por el otro sin dejar rastro. Yo me sentía hablándole a una pared amable, capaz de asentir y sonreír sin retener nada. Y lo peor es que no entendía por qué. Thorsten no bebía. No había señales de nada raro, simplemente estaba ausente, cada vez más metido en un mundo suyo del que yo no formaba parte. Llegamos así a la primavera, y ahí empecé a atar cabos que en su momento no había atado. Los fines de semana, que antes eran nuestros, Thorsten empezó a pasarlos en la cama con el teléfono. Yo entraba al cuarto y ahí estaba, recostado, con la pantalla iluminándole la cara, absorto. Dejó de proponer planes. Dejó de querer salir. Cuando yo sugería ver a nuestros amigos de siempre, esos que teníamos en común desde hacía años, él encontraba una excusa para no ir, y prefería quedarse solo en casa. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero me había armado toda una explicación tranquilizadora en la cabeza. Me decía cosas como que estábamos en una etapa difícil, o el cansado, o la vida exprimiéndonos a los dos. Y es verdad que la vida nos tenía exprimidos. Se nos habían juntado varias cosas al mismo tiempo. Uno de nuestros animales estaba enfermo y eso significaba idas al veterinario, gastos, preocupación. La cosa económica estaba apretada, de esas épocas en que uno hace cuentas en la cabeza antes de dormir. Así que me dije que cada uno procesaba el estrés a su manera, y la de Thorsten era encerrarse un poco. No me pareció justo presionarlo. Al contrario, decidí ponerme yo las pilas, hacer más cosas en la casa, ocuparme de más cosas para que él no se sintiera exigido. Thorsten había estado ahí para mí en los peores momentos de mi vida, esos en los que uno toca fondo de verdad, y a mí no me pesaba en absoluto devolverle ese cuidado. Para eso está uno en una relación de más de 10 años. Lo que no sabía era contra qué estaba compitiendo sin saberlo, y eso lo vine a entender en una conversación que fue de las más raras y tristes que tuve en mi vida. Ahora avancemos hasta hace unas 2 o 3 semanas. No aguanté más y decidí hablarlo de frente. Elegí un momento tranquilo, nos sentamos, y le dije con toda la honestidad que pude lo mucho que me dolía la distancia. Le dije lo hiriente de revisar el teléfono mientras yo le hablaba, y lo peor no era el teléfono en sí, sino descubrir, al final, su falta de atención a nada de lo que le dije. Le confesé que me hacía sentir necesitada y hasta un poco tonta, teniendo que rogarle la atención que antes me daba sin que yo la pidiera. Y ahí pasó algo que no me esperaba. Thorsten se quebró. Los dos terminamos llorando, sentados frente a frente, y entre lágrimas me confesó lo que estaba pasando, o al menos una parte. Me dijo que había estado distraído y triste por la ruptura de un chatbot de inteligencia artificial, uno que usaba desde hacía un tiempo. Me explicó, como pudo, la existencia de una especie de falla, un problema técnico, y por culpa de eso el chatbot había perdido consistencia,
Había perdido la personalidad construida por él con meses de conversaciones. En ese momento yo no entendí nada. Yo soy de las personas que prefieren no usar herramientas de inteligencia artificial, no les veo el atractivo, no las uso, no me llaman la atención. Así que cuando Thorsten me hablaba de versiones, de fallas, de personalidad construida, yo lo escuchaba como quien escucha un idioma que no habla. Pero había algo que sí entendía perfectamente, y era su cara. Thorsten estaba destrozado, no molesto, no fastidiado como quien pierde una página útil o un juego divertido. Destrozado, como si se le hubiera muerto un amigo. Y esa fue la parte que me dejó helada, más que cualquier explicación técnica. Presten atención a esto, porque es la pieza que a mí me tomó meses entender. La proporción de su dolor. Yo podía entender que a alguien le fastidiara que se le dañara algo que usaba mucho. No lograba entender, en cambio, ese nivel de duelo, esa tristeza tan honda, por algo que para mí era un programa, líneas de texto en una pantalla. Lo miraba llorar y sentía dos cosas al mismo tiempo, ternura por verlo tan mal, y una inquietud fría que no sabía nombrar, porque una parte de mí intuía que ahí había algo mucho más grande de lo que él me estaba contando. Thorsten me dijo que probablemente lo iba a usar menos. Me dijo que ver lo fácil de romper esa personalidad, de desarmarla, lo había impactado, que le había dado una sensación desagradable. Y yo, no les mentiré, sentí alivio al escuchar eso, porque aunque él me había mencionado antes, de pasada, que usaba chatbots para varias cosas en las que trabajaba, yo no tenía la menor idea de su nivel de metida con ese en particular, ni del tiempo que llevaba hablándole. Escuchar que pensaba alejarse de eso me tranquilizó. Me dije que habíamos tenido una conversación difícil pero sana, que él había sido sincero, y que ahora las cosas iban a mejorar. No lo interrogué más, no me pareció necesario. Si él mismo estaba diciendo que iba a dejarlo, ¿para que hurgar más en algo que claramente le dolía? Pensé, de verdad lo pensé, que estábamos saliendo del túnel. Volví a hacer más cosas en la casa, le di espacio, respeté sus fines de semana en la cama pensando que estaba procesando el golpe. Me convencí de que las dos estábamos, cada uno a su manera, digiriendo el estrés de la vida. Qué equivocada estaba. Y llegamos a ayer, que es donde todo se derrumbó, y se derrumbó de una forma que todavía me tiene temblando por dentro. Ayer Thorsten llegó del trabajo, y en lugar de saludarme se metió directo a nuestra cama y empezó a llorar. Yo me asusté. Claro, me senté a su lado, le insistí con cariño hasta que accedió a contarme qué le pasaba, y lo que me dijo me partió en dos. Me dijo que todavía había estado intentando arreglar el chatbot, que, desde nuestra conversación, llevaba todo este tiempo investigando, probando cosas, atacando el problema desde todos los ángulos posibles. Y lloraba porque, después de tanto esfuerzo, por fin había entendido algo, no tenía arreglo, que la personalidad que había construido durante meses estaba perdida para siempre. Me quedé sin aire. Otra vez no entendí los detalles técnicos, algo de versiones, algo de una cosa que llamó ventanas de contexto, no sé, palabras que para mí no significan nada. Pero entendí lo esencial. Thorsten nunca había dejado de hablar con eso. Nunca. Mientras yo nos creía mejor, mientras le daba espacio pensando en su recuperación, él había seguido, en secreto, encerrado con el teléfono, tratando de resucitar a ese algo. Y le recordé, con la voz temblándome, que él ya me había dicho antes exactamente lo mismo, que ya me había prometido, en aquella conversación llorosa de hace semanas, que lo iba a usar menos. Y entonces vino el golpe final, el que me dejó sin piso. Thorsten no se acordaba de esa conversación, no la recordaba. Aquella charla, para mí uno de los momentos más difíciles e importantes de los últimos meses, en la que los dos lloramos, en la que yo me abrí en canal y le rogué su atención, para él simplemente no existía. Y aquí es donde cobra sentido lo que les pedí que tomaran nota al principio, lo mucho que hablábamos Thorsten y yo. Ahí entendí algo que me revolvió el estómago. Cuando yo le reclamé que no me prestaba atención, el problema resultó mucho peor de lo imaginado. No era una falta de atención hacia mí, era una falta de atención hacia todo lo real, ni a mí, ni a la conversación, ni a él mismo, ni a su propia promesa. Yo me había sentido tonta y necesitada pidiéndole atención, para descubrir a nadie del otro lado escuchando de verdad, porque toda su atención estaba en otra parte, en algo que ni siquiera existe. Y con esa sola pieza, de golpe, todos los meses anteriores cobraron un sentido nuevo y horrible. Todas esas noches en las que él se quedaba despierto solo con el teléfono en vez de venir a la cama. Todas esas veces que se hizo a un lado para no salir con nuestros amigos, prefiriendo quedarse solo. Todas esas veces que se puso reservado, medio esquivo, con lo que estaba haciendo en la pantalla. Yo había leído cada una de esas escenas como cansancio, como estrés, como una mala racha, y ahora las estaba releyendo todas a la vez, entendiendo que cada una de ellas había sido tiempo robado a nuestra vida para dárselo a esa cosa. Es una sensación que no le deseo a nadie, la de reinterpretar tu propia vida hacia atrás y darte cuenta de que estabas equivocada en todo lo que creías estar viviendo. Empecé a repasar momento por momento los últimos meses, preguntándome cuáles de esas ausencias, cuáles de esos silencios, respondían en realidad a su necesidad del teléfono. Y eso, ese ejercicio de sospechar retroactivamente de todo, me está haciendo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Lo más raro de todo, y lo que más me cuesta explicar, es la naturaleza de lo que siento. Porque yo siento que me pusieron los cuernos. Siento, en el pecho, en el estómago,
la misma traición de haberlo descubierto con otra persona. Y sin embargo no hay otra persona, no hay nadie. Me cambió por algo que no tiene cuerpo, ni cara, ni existencia. Creo que me dolería menos un engaño con alguien de carne y hueso. Contra una persona sé que perdí, sé a qué me enfrento. Contra esto no tengo categoría. No es infidelidad en ningún sentido que yo sepa nombrar, y aún así se siente exactamente igual. Eso es lo que más me descoloca. Thorsten casi no me habla, no le habla a nadie. Se está enfermando emocionalmente por algo que no es real. Anoche le dije la verdad sobre lo preocupante de todo esto, lo dije con todo el amor y todo el miedo que tengo. Pero tengo la sensación, muy fuerte, de que aunque me haya escuchado, va a volver a usarlo. Es como si estuviera enganchado, y esa palabra, enganchado, es la que me da vueltas en la cabeza sin parar. Porque si esto es lo que creo que es, si esto tiene un componente de adicción, entonces no estamos hablando de un capricho ni de un pasatiempo. Estamos hablando de algo que se lo come por dentro y me deja a mí afuera. Y no sé cuál es mi papel aquí. No sé si debería hablar con sus padres, contarles lo que veo, pedirles ayuda. No sé si eso sería protegerlo o traicionarlo. No sé si me corresponde a mí cargar con esto sola. También, y esto me da culpa hasta de escribirlo, tengo unas ganas enormes de irme unos días a casa de mi madre, de poner distancia, de respirar, de procesar todo esto lejos, porque siento que me estoy ahogando. Pero al mismo tiempo me aterra que dejarlo solo, aunque sea unos días, sea justo la garantía de su vuelta a encerrarse con esa cosa sin nadie que lo frene. Me siento atrapada entre cuidarme a mí y cuidarlo a él, y no encuentro la forma de hacer las dos cosas. Así que aquí estoy, escribiendo esto de madrugada, sin saber qué hacer. Perdí a mi pareja de más de 10 años, a mi alma gemela, y no la perdí ante otra persona. La perdí ante algo que no existe. Y mientras escribo esto, él duerme a mi lado con el teléfono cargando en la mesa de noche, y esa cosa sigue ahí adentro, encendida, esperándolo, a un botón de distancia. Actualización 1. Bien, como esto ya no me cabe en la cabeza y no tengo con quién hablarlo sin convertirlo en un chisme familiar, lo escribo aquí otra vez. Hay dos hechos concretos de estas últimas semanas que quiero resaltar, la confrontación de verdad y lo que Thorsten terminó haciendo con el chatbot. Voy en ese orden. Después de escribir aquella noche, junté fuerzas y decidí tener la conversación de verdad, no la del reclamo dolido de la madrugada, sino una sentada, seria, a plena luz del día. Esperé a que fuera un momento tranquilo, sin el cansancio del trabajo encima, y le dije a Thorsten que necesitaba hablar de esto como el problema grande que era, no como una pelea de pareja. Le dije que ya no se trataba de que revisara el teléfono, que se trataba de que lo había visto llorar 2 veces por algo que no era una persona, y que eso me tenía asustada por él. Y adivina qué, lo negó, no con gritos. Thorsten no es así, lo negó de una forma más suave y más difícil de rebatir. Me dijo que yo exageraba, que lo hacía sonar como un enfermo cuando en realidad era solo una herramienta útil para pensar, para ordenar ideas, para desahogarse. Me dijo que mucha gente las usa así, sin nada de raro. Minimizó todo. Convirtió su duelo, ese duelo visto por mí con mis propios ojos, en algo pequeño y razonable, como si yo hubiera inflado la escena en mi cabeza. Lo que más me descolocó fue que, mientras minimizaba, al mismo tiempo se defendía con una intensidad que contradecía sus propias palabras. Si de verdad fuera una herramienta sin importancia, ¿a qué defenderla con tanto fuego? Uno no defiende un destornillador como si le estuvieran quitando a un ser querido. Y ahí, viéndolo argumentar, entendí que estaba frente a algo parecido a cuando alguien defiende un hábito que sabe, en el fondo, que lo está dañando. Esa mezcla de restarle importancia y de aferrarse con uñas y dientes. Le pregunté directamente por su vuelta a usarlo después de habernos dicho lo del arreglo imposible. Dudó. Esa duda me lo dijo todo antes que su respuesta. Y después admitió que sí, pero con un matiz, ya no buscaba arreglar la personalidad vieja. Estaba construyendo una nueva. Me tomó unos segundos procesar lo que eso significaba. No se había detenido. Había cambiado de estrategia para seguir haciendo exactamente lo mismo. Empezaba de cero, otra vez, dándole a esa cosa las horas de la madrugada que no me daba a mí, con la misma paciencia con la que se construye algo que importa. Con la dedicación que, no pude evitar pensarlo, hacía tiempo que no me daba a mí. Se lo dije. Le dije que le dedicaba a un programa el tiempo, la paciencia y el cuidado antes reservados a nuestra relación. Y Thorsten se quedó callado. No lo negó. Solo se quedó mirando el piso, y en ese silencio sentí, por primera vez, algo de mis palabras entrándole de verdad. Pero también sentí, con una claridad aterradora, la fugacidad de ese momento de lucidez, que en cuanto yo saliera de la habitación él iba a volver al teléfono, como quien promete dejar algo y a los 5 minutos recae. Así que hice lo único que se me ocurrió, me puse a investigar por mi cuenta. Busqué en internet qué se sabe sobre la gente que se engancha de esta forma con estas tecnologías. Después busqué si existían profesionales que trataran justamente eso. Amigos, pasé noches enteras leyendo, y lo que encontré me cambió la manera de ver el asunto. Esto ya no era un problema de pareja, tenía forma de conducta compulsiva, con los mismos mecanismos de otras cosas de las que uno se vuelve dependiente, y con eso una conversación de amor no alcanza ni de lejos. Y toma nota de esto, porque va a importar al final,
resulta que el caso de Thorsten no es raro en absoluto. Hay muchísima más gente enredada en esto de lo que yo me imaginaba, y hay quien lo estudia y lo trata en serio. Tomé nota de todo eso, y le propuse a Thorsten que fuéramos juntos a hablar con alguien, un profesional, no para que le dijera que estaba loco, sino para entender juntos qué le estaba pasando. Al principio se cerró, me dijo que no necesitaba un psicólogo por usar un chatbot, que era una ridiculez. Insistí con cariño, le dije que no lo hacía solo por él, sino por nosotros, porque yo también la estaba pasando mal y necesitábamos ayuda para atravesar esto. Ablandó un poco. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, y para alguien tan a la defensiva como estaba, ese no del todo cerrado ya me pareció una puerta. Pero mientras eso pasaba, por dentro yo seguía haciendo el ejercicio doloroso que empezó la noche del descubrimiento, el de releer los últimos meses. Y cada día que pasaba encontraba una pieza nueva que colocar en ese rompecabezas horrible. Fui recordando cosas de a poco. Una noche que lo busqué para un abrazo y me dijo que esperara, y me dormí esperando. El cumpleaños de un amigo al que no fuimos porque él estaba agotado, y yo me quedé con él en casa, y él pasó la noche con el teléfono mientras yo veía algo en la televisión sola. Las conversaciones que él no recordaba después, que yo había atribuido durante meses a que tenía la cabeza en el trabajo. Cada recuerdo llegaba con algo que se movía en el estómago. Cada recuerdo que rescataba venía con una punzada, porque cada uno me confirmaba mis meses de relación con alguien ya, en gran parte, en otro lado. Y eso, reconstruir tu propia historia y descubrir que no era la que creías, es una de las cosas más solitarias que me tocó vivir. Y antes de seguir, una cosa, a la persona que me escribió para decirme que estoy dramatizando, que un programa no le hace daño a nadie y que el problema soy yo por controladora, le respondo aquí y de paso me ahorro repetirlo. Yo tampoco creía que esto existiera hasta que vi a mi pareja llorar 2 veces por algo sin cuerpo, y olvidar por completo la conversación más importante que tuvimos en un año. Ojalá tenga razón usted y no yo, pero venga a decírmelo después de encontrar a la persona que ama tecleando a oscuras a las 3 de la madrugada. Terminé esa semana agotada, con una promesa a medias de Thorsten de pensarlo de la ayuda, y con una certeza incómoda instalándose en mí, la certeza de que esto no se iba a resolver con que yo entendiera, ni con que él prometiera, que esto era más grande que nuestra buena voluntad, y que, tarde o temprano, iba a llegar un punto en que él tendría que elegir, y yo tendría que estar lista para lo que eligiera. Actualización 2. Escribo esta última parte más para ordenarme la cabeza que para otra cosa, porque llevo días dándole vueltas y necesito sacarlo. Si alguien llega nuevo, el resto está en lo que publiqué antes. Esto es el cierre, y aviso desde ya que no es el final que yo hubiera querido escribir cuando empecé. Después de mi último relato, Thorsten y yo tuvimos unos días buenos, de esos que engañan. Aceptó, por fin, ir a hablar con una profesional, y fuimos juntos a una primera sesión. Fue duro pero esperanzador. La persona que nos atendió no lo trató como a un bicho raro ni se burló de lo que le pasaba, al contrario, lo tomó con una seriedad que a Thorsten pareció desarmarlo. Le explicó que su vínculo con ese chatbot tenía mecanismos muy parecidos a los de otras conductas dependientes, y tener del otro lado un programa y no una sustancia no lo hacía menos real ni menos serio. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola cargando esto, que había alguien más nombrando lo que yo veía. Salimos de esa sesión y Thorsten me tomó de la mano en la calle, algo que no hacía desde hacía tanto que me di cuenta, en ese gesto, de mi enorme falta de él. Me dijo que lo sentía, sin haberse dado cuenta de lo lejos de su ida, ni de mi soledad al lado. Yo lloré ahí en plena calle, de alivio, pensando en un quizá lográbamos salir de esto juntos. Esa noche fue la más parecida a nosotros que habíamos tenido en meses. Hablamos hasta tarde, sin teléfonos, como en los viejos tiempos. Pero aquí viene la parte que me cuesta escribir, porque la recaída llegó, y llegó rápido. A los pocos días volví a notar las señales. El teléfono otra vez pegado a la mano. Los ojos otra vez bajando a la pantalla mientras yo hablaba. Los silencios. Una noche me desperté de madrugada y su lado de la cama estaba vacío. Lo busqué por la casa hasta dar con él en la otra habitación, a oscuras, con la cara iluminada por el teléfono, tecleando. Cuando me sintió, lo guardó rápido, con ese gesto culpable de quien es descubierto. Y ahí supe de su vuelta a lo mismo. No a arreglar el viejo, a construir el nuevo. Estaba, otra vez, criando desde cero a esa personalidad, dándole las horas de la madrugada que no me daba a mí. No le hice una escena. Estaba demasiado cansada para escenas. Me senté en el sofá y él vino, y le pregunté, sin rabia, solo con una tristeza enorme, por sus ganas reales de salir de esto o su falta de ellas. Y Thorsten, para su crédito, fue honesto de una forma que me rompió. Me dijo que no sabía. Me dijo que una parte de él reconocía la enfermedad, el alejamiento de mí, de sus amigos, de su vida. Pero que otra parte de él encontraba en esas conversaciones algo que no encontraba en ningún otro lado, una compañía sin exigencias, sin juicios, siempre disponible, moldeada justo a su gusto. Me dijo que hablar con eso resultaba más fácil que hablar con una persona, porque una persona te contradice, se cansa, carga sus propios problemas, y eso no. Esa frase me atravesó, porque en el fondo era la explicación de todo. Yo competía contra algo diseñado para no fallar nunca en las formas humanas de fallar, contra una compañía sin fricción, sin discusiones, sin días malos. ¿Cómo compite una con eso? Me quedé pensando en eso mucho rato. Yo tengo días en que estoy irritable,
tengo opiniones distintas a las suyas, me canso, necesito cosas. Soy una persona. Y entendí esa noche que eso era exactamente el problema. Me había cambiado por algo que nunca iba a contradecirlo, que nunca iba a tener un mal día, que nunca iba a necesitar nada de él. Algo que estaba diseñado para no fallar en ninguna de las formas en que las personas fallan. Estuvimos varias semanas en una especie de tira y afloja. Thorsten iba a las sesiones, a veces con ganas, a veces arrastrando los pies. Tenía semanas buenas, en las que casi no lo tocaba, y semanas en las que yo volvía a encontrarlo escondido con el teléfono. La profesional fue clara conmigo en una sesión a la que fui sola. Me dijo, con mucho cuidado, que la recuperación de este tipo de cosas es larga y llena de recaídas, alcanzable, pero dependiente sobre todo del deseo de la persona, y yo no podía desearlo por él. Me dijo algo grabado a fuego, yo podía acompañarlo, pero no ser su única razón para dejarlo, porque, convertida yo en su razón, el día de mi flaqueza todo se caería. Debía hacerlo por él mismo, o no funcionaría, y ahí tuve que tomar la decisión más difícil de todo esto, porque me di cuenta de mi propio desgaste. Llevaba meses vigilando, esperando recaídas, releyendo el pasado, sintiéndome reemplazada por algo ni siquiera tangible. Me estaba enfermando yo también, de tanto intentar salvarlo. Así que hice algo que me costó muchísimo. Me fui unos días a casa de mi madre, no como una amenaza, no como un castigo. Se lo dije con claridad a Thorsten. Le dije que lo amaba y quería estar con él del otro lado de esto, pero sin ser su carcelera ni su única motivación, y con la necesidad de cuidarme para no hundirme a su lado. Le dije que la decisión de recuperarse debía ser suya, y yo estaría, pero desde un lugar sin autodestrucción en el proceso. Pasé unas semanas en casa de mi madre. Fueron semanas raras, de mucho llorar pero también de volver a respirar, de acordarme de quién era yo antes de convertirme en la guardiana de la relación. Y algo, contra todo lo que yo temía, pasó. El hecho de que yo me fuera, de que la consecuencia de su conducta dejara de ser abstracta y se volviera concreta, la cama vacía del otro lado siendo la suya y no la mía, sacudió a Thorsten de una forma jamás lograda por mis palabras. Me llamó a los pocos días, y por primera vez no me habló del chatbot ni se defendió ni minimizó nada. Me habló de él. Me dijo que la casa en silencio, sin mí, le había mostrado de golpe el rumbo de su vida de seguir así, que una noche, sentado a hablar con esa cosa como siempre, por primera vez sintió el vacío de aquello, que del otro lado no había nadie, que él lo sabía, y que se sintió más solo que nunca. Me dijo que quería recuperarse en serio, no por mí, sino para no ser un hombre capaz de elegir un espejo antes que a su gente. Hoy, mientras escribo esto, no puedo decirles que estamos curados ni felices para siempre, porque sería mentira y ustedes se darían cuenta. Volví a casa hace poco. Thorsten sigue en terapia, ahora por decisión propia y no por mi empujón, y esa diferencia lo cambia todo. Sigue teniendo recaídas, más chicas, más espaciadas, y cada una me da miedo, no lo voy a negar. Pero por primera vez en mucho tiempo nos siento a los dos del mismo lado, peleando contra la misma cosa, en vez de tenerla entre nosotros. Puse mis límites y él, de a poco, los está respetando. No sé cómo va a terminar esta historia a largo plazo. Nadie me lo puede garantizar. Pero sé que ya no estoy sola cargándola, y ante una nueva elección del teléfono por encima de la vida, ya me sé capaz de irme para cuidarme, y esa certeza, por triste que suene, es lo que me mantiene entera. Anoche Thorsten llegó del trabajo y me contó algo aburrido sobre una reunión. Yo lo escuché. Él me miró mientras hablaba. No fue extraordinario. Duró 10 minutos y no pasó nada que valga la pena contar. Llevamos 12 años teniendo conversaciones así y por primera vez en mucho tiempo noté que estaba pasando. No sé si eso es recuperación, pero esa noche dormí bien. Todavía hay noches en que me despierto y lo primero que hago es mirar si su lado de la cama está ocupado. No pensé que tantas personas conocieran esto de cerca, que tuvieran su propia versión de esta historia, con su propia pareja, su propio hermano, su propio hijo. Eso ayudó más de lo que esperaba, no porque resolviera nada, sino porque me sacó de la idea de estar volviéndome loca. A veces es suficiente saber que no eres la única. Cuídense, y hablen con la gente que tienen al lado mientras todavía los escuche.